Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, Dios Todopoderoso. Gracias Señor una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, de poder reunirnos en tu nombre. Gracias Señor porque dice tu palabra que no es el que quiere ni el que corre, sino el que tú tienes misericordia. Gracias Señor porque tú has tenido misericordia con todos nosotros, Padre. Por esa razón estamos aquí, Señor. Primeramente por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, pero también nosotros con la convicción de que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Y de una manera, Padre, sabemos que no hay maneras, que no hay métodos, que no hay nada con que podamos pagarte todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces y todo lo que tú harás por nosotros, Padre. Pero estar, Señor, siempre con la convicción de estar en tu casa, en tu presencia, buscándote, alabándote, glorificándote, bendiciendo tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que toques nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que nos hables, Padre, habla nuestras vidas. Lo que tú tienes, Señor, para nosotros en este día, Señor, por favor, dánoslo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Si yo les hiciera una pregunta en este momento, la pregunta es, ¿ustedes cuál creen que es el problema más grande de la humanidad? ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? ¿Qué me contestarían? Posiblemente algunos dirían la economía, otros dirían la salud, algunos otros más dirían la política. Y podríamos poner un sinfín de argumentos hablando acerca de el problema de la humanidad. Pero en resumidas cuentas, el problema de la humanidad, el más grande problema de la humanidad, no es la política, no es la economía, no es la salud. El problema, el cual la Biblia habla, es el pecado. Es el pecado, el más grande problema que hay en la humanidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, es todos. Incluye al más inteligente, incluye al más elocuente, incluye al más neófito, incluye al más laico, tanto reyes como laicos. Dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que el pecado es una barrera que separa a la criatura del Creador. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del huerto del Edén. Todos conocemos esa historia. Y vemos que cuando ellos pecaron, fueron separados. ¿Qué hace el pecado? Literalmente, el pecado separa la relación que hay entre Dios, su creador, y la criatura. El pecado nos separa de Dios, nos aparta, nos aleja. No hay una relación continua, no hay una relación personal. ¿Por qué? Porque entre la criatura y el creador, o viceversa, el creador y la criatura, hay una barrera, hay un abismo, que la misma palabra de Dios habla, se refiere y menciona como el pecado. Si nosotros leemos la Escritura y nos remontamos hasta el Génesis capítulo 3 en adelante, donde menciona la caída del hombre, vamos a darnos cuenta que antes de que el hombre, antes de que Adán y Eva pecaran, desobedecieran a Dios, había una relación muy íntima, muy estrecha entre Dios y el hombre.
Pero cabe resaltar y mencionar que después de que desobedecieron a Dios y el hombre pecó, hubo una separación. Dice el Señor en su palabra en Génesis, ¿verdad? Hablándole al hombre: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero no podrás comer del árbol, de este árbol precisamente, porque el día que comieras de él, morirás. Entonces, muchos de la gente se hace la pregunta: oye, si Dios dijo que cuando el hombre comiera ese fruto, ¿no que iba a morir? Físicamente no murió, pero espiritualmente hubo una separación entre Dios y el hombre. Más adelante, si nosotros seguimos la historia bíblica en Éxodo capítulo 12, nosotros vemos la historia, y muchos conocemos la historia del Éxodo capítulo 12. Habla acerca de la Pascua y menciona que cada familia de Israel tendrían que tener un corderito. Y nosotros leemos toda la historia acerca de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Y una de las características que menciona, dice que ese cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha. Tenía que ser un cordero puro. No tenía que tener un ojo torcido, no tenía que tener una mancha, una patita quebrada, no. Tenía que ser perfecto ese cordero. Y más adelante nosotros leemos acerca de la vida de Jesús. La Biblia dice acerca de Jesús que dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces vemos que la Biblia habla de dos palabras en la Biblia que son muy importantes y muy trascendentes, no solamente para nosotros como creyentes, sino para toda la humanidad en general. Llámese judío, llámese griego, llámese creyente o llámese gentil. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que juntamente conmigo abra sus Biblias en el libro del Éxodo, precisamente capítulo 12. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Y versículo 12. Dice, porque así dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12 y versículo 12. Éxodo 12. Sí, Éxodo 12. Por esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. El versículo 13 dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces nosotros, para poder entender un poquito acerca de lo que estamos hablando, tenemos que entender un poquito el contexto histórico, el contexto cultural. En aquel tiempo, el cordero, los corderitos para los egipcios eran tomados como un dios. Precisamente el Señor aquí habla en el versículo 12, la parte B, dice: yo ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y dentro de esos dioses que los egipcios adoraban, los corderos eran un dios para ellos. Y si nosotros leemos más adelante y vemos las plagas, vamos a ver que también cada plaga que el Señor trajo a la tierra de Egipto, cada una de ellas era un dios. Ellos adoraban a las ranas, y para ellos las ranas también eran dioses de la fertilidad.
Adoraban al Dios de la tormenta, y cuando cayó el granizo sobre Egipto, se dieron cuenta que al Dios que ellos adoraban era el Dios que les estaba atormentando. Por eso habla aquí y dice: ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Todas las plagas, y nosotros leemos las plagas que llegaron a Egipto, que el Señor trajo a Egipto en aquel entonces, todas esas plagas para los egipcios eran dioses, eran sus dioses. Por eso para un egipcio, que los israelitas fueran pastores de las cabritas o de las ovejas, para ellos era una abominación. ¿Por qué? Porque ellos tenían a los corderos como que fueran unos dioses. Dice otra vez, vemos el versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. ¿Y de qué noche está hablando? Cuando dice pasaré, en hebreo hay una palabra, Pesach, que esa palabra significa pasar por alto, por encima, sin hacer daño. Entonces, cuando está hablando de la institución de la cena del Señor, de la Pascua en Egipto, dice y menciona que cada familia tendría que tener un corderito y sacrificar ese corderito, y la sangre de ese corderito que era sacrificado tendría que ser rociada en los dinteles y en los postes de las puertas. Y cuando el Señor ejecutara su juicio, dice que Él vería esta marca. ¿Cuál marca? La sangre, en los dinteles y en el poste de las puertas. Dice: yo pasaré por alto. Y habla, cuando dice pasaré por alto, es esta palabra, pesa. Y no heriré a ninguno de esa familia que esté dentro de esa casa. Pero cuando yo pase y no está esa marca, dice que esa familia, todos morirán. Y eso fue. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, en Jeremías capítulo 2, 22. Jeremías capítulo 2, 22. Dice: aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí. Cuando nosotros vemos la mancha, estamos viendo que es el pecado. ¿Con qué podrá limpiarse el hombre el pecado? Mencionábamos que el problema más grande que hay en la humanidad no es la política, no es la economía, no es la enfermedad. El problema más grande que hay en la humanidad se llama pecado, porque a raíz del pecado viene la muerte, viene la enfermedad, viene la corrupción moral, viene la corrupción de todos los hombres a partir del pecado. Y cuando el hombre pecó, le habló a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dice la escritura que Adán se escondió. Y dice: yo tuve miedo, te escuché y tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste miedo? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y dice la escritura que ellos agarraron una higuera, y esa higuera la usaron como ropa para taparse sus vergüenzas. Así habla la escritura. Y desde ahí, a partir de esa historia en adelante, nosotros vemos que fue Dios. Dios fue el que proveyó la vestidura para el hombre. ¿Saben por qué? Porque a partir de ese momento tuvo que haber un sacrificio. La escritura dice que Dios vistió de pieles de animales al hombre y la mujer. Y para que Dios haya vestido con vestiduras de animales, con pieles de animales al hombre y la mujer, por ende tuvo que haber un sacrificio.
Dios hizo un sacrificio de un animal para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Quiero que me acompañe en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 17. Colosenses capítulo 2 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Está hablando de que todos los sacrificios a partir de Génesis capítulo 3 en adelante, en el tabernáculo, cuando dice el Señor, da la ley en Levítico acerca de los sacrificios, y dice que los sacrificios eran, por eso desde ahí se menciona el continuo sacrificio. ¿Por qué continuo sacrificio? Porque todos los días a las 3 de la tarde, perdón, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se sacrificaban 2 corderitos, todos los días. Por eso desde ahí se le menciona el continuo sacrificio. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos los días se sacrificaba un corderito. Eso dice que todo eso que se sacrificaba en el tabernáculo de Moisés, en el templo, dice que solamente era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Lo que leímos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor va a bautizarse, cuando Juan el Bautista lo ve de lejos, hay una frase que él exclamó, que todos lo sabemos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dio la provisión de ese Cordero para el pecado del mundo? ¿Quién? ¿El hombre? No, fue Dios. Así como Dios dio la provisión para Adán y Eva para vestirse con vestiduras de animales y cubrir su desnudez, asimismo Dios se proveyó de un cordero. Un cordero para nosotros, no solamente para cubrir, para quitar, para limpiar. ¿Por qué? Una analogía que quiero mencionarles. Ustedes saben que hay muchas personas acerca de la enfermedad. Personas que tienen leucemia. ¿Qué es la leucemia? Una enfermedad en la sangre. Un mal. Esas personas, pues tristemente, están directamente condenadas a morir si no son tratadas. Es cáncer de sangre. Pero para ser tratados y poder un poco extender su vida, ¿qué es lo que se le hace? Se le hace a cada rato. ¿Cómo se le menciona, pastor? Transfusión de sangre. Transfusión. Pero si esa persona que está enferma de leucemia le transfieren sangre contaminada de otra persona, un ejemplo, que tiene SIDA, otra persona que también tiene otra enfermedad en la sangre, ¿qué pasa con esa persona? Y que no es su tipo. Y que no es su tipo, ¿qué pasa? Se muere, automáticamente se muera. Por eso, para nosotros, para la humanidad, para la raza humana, entre nosotros no puede haber que nosotros entreguemos nuestra sangre por alguien. Que nosotros, no estoy diciendo que nosotros no donemos sangre, aclaro. Yo estoy hablando para el perdón de pecados, para expiación de pecados. No estoy hablando de que nosotros podemos donar sangre para poder ayudar a otras personas, como lo dicen ciertos grupos sectarios, como los testigos de Jehová, que la gente la dejan morir. Yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo a la sangre como expiación, que entre nosotros no podemos dar nuestra sangre para expiar pecados, para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque nuestra sangre está contaminada. ¿Con qué está contaminada? Con el pecado. Y precisamente Dios se proveyó de un cordero puro, sin mancha, sin contaminación. Y ese cordero fue Jesucristo. Es Cristo.
En Hebreos capítulo 9 y versículo 12 dice, y por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. La sangre de Cordero a nosotros nos da redención eterna, nos limpia de todo pecado. Dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón. Sin la sangre no hay perdón. Fíjese que muchas de nosotros, con algunos hermanos, hemos estado comentando que ciertamente en las congregaciones hay ciertos temas, ciertos tópicos que no se tocan, ciertos tópicos que para muchos de nosotros suena como que fuese algo escandaloso. Yo le mencionaba a estas personas con las que hablábamos, hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, dice, no he rehusado de hablarles todo el consejo de Dios. Yo, Pablo, no rehusó en hablarles todo el consejo de Dios. ¿Y dónde está el consejo de Dios? Nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está el consejo de Dios. Le digo, muchos de nosotros solamente queremos hablar, o muchos hablamos solamente del amor, solamente hablamos de la misericordia, hablamos de la fidelidad, hablamos de la paz, que bien es cierto, la palabra de Dios habla de todas estas cosas, de todos estos tópicos. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos de infierno, yo recuerdo hace tiempo, hace años, a nosotros en las congregaciones se nos decía, o se les decía a los hermanos, no hables del infierno, porque la gente se va a asustar y se va a ir. No hables del pecado, porque la gente se va a ofender y se va a ir. Yo les decía así, queremos de la A a la Z, solamente queremos A, amor, M, misericordia, P, paz, pero no queremos la J, justicia, juicio. No queremos la I, infierno, no queremos la P, pecado. Solamente lo que nosotros queremos, como que fuera la palabra de Dios, como que Dios fuera solamente un buffet. Usted llega al restaurante y en el restaurante le ponen el buffet, le ponen su menú. ¿Qué quiere comer? Yo quiero comer ensalada. ¿Por qué? No me gustan las carnes, y está bien. Yo quiero comer solamente la carne, pero no le ponga aderezo. No le ponga esto, quítele aquí y allá. Es lo que muchos de nosotros hacemos en las congregaciones. No permitimos que Dios a nosotros nos hable como Él quiere hablarnos, de la manera que Él quiere hablarnos. Muchas veces a nosotros nos habla con amor. Muchas veces nos habla con misericordia, con bondad, porque Dios es misericordioso. Es Dios de amor, es Dios de misericordia. Pero muchas veces dice la Escritura que el Señor, a quien Dios ama, Él corrige. Y a veces nos tiene que hablar de una manera diferente. ¿Para qué? No para destruirnos, sino para que nosotros seamos corregidos, para que nosotros podamos entender sabiduría, equidad, justicia, que podamos tener un balance en nuestra vida. Sabemos del amor, gloria a Dios, pero también tenemos que saber de ciertas cosas que muchas veces para nosotros es algo que nos ofende, que nos molesta, que nos incomoda. Tanto es el punto que a nosotros nos incomoda, que lo que tenemos que hacer es que nos salimos. Lo que hacemos es que nos vamos. Ya no quiero hablar, ya no quiero estar aquí, no quiero escuchar esto, porque solamente puras pedradas aquí. En términos coloquiales, muchos decimos puras pedradas, puras indirectas. Y Dios no da indirectas. Dios da directas. Dios es directo. A lo bueno le llama bueno, y a lo malo le llama malo. Al pecado le llama pecado. No es como nosotros, que muchas veces nosotros somos movidos un poquito
nos movemos un poquito, depende. Si a mí me conviene decir esto, lo digo. Si no me conviene, me quedo callado. Y cuando se habla muchas veces de la sangre, mucha gente se ofende. ¿Por qué tienen que hablar de la sangre? ¿Por qué tenemos que andar hablando de la sangre? Pueden hablar de otras cosas, pero no me hablen de sangre. Ustedes saben que mucha gente radical en Oriente Medio, lo que hoy está haciendo en estos días, entre grupos del la misma raza, se están asesinando. ¿Y saben qué es lo más duro? Lo que están haciendo entre ellos, que se abren el pecho, literalmente. ¿Y saben qué hacen? Se sacan el corazón de las personas que están muertas. Le sacan el corazón y los dejan ahí tirados. Dígame, ¿qué tan atroz es eso? Pero sin embargo, cuando Dios nos habla a nosotros con amor, con misericordia, para que nosotros podamos entender el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Y sin embargo nosotros, en lugar de tomarlo, en lugar de aceptarlo, en lugar de agradecerle a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo, y es lo que hará a nosotros. Y primeramente fue a través de su sacrificio, a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. En lugar de tomarlo a bien, nos molestamos. Entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, a través de la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación. ¿Para qué sirve la sangre? ¿Por qué fue derramada la sangre de Cristo? Para que nosotros seamos libres de la condenación. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. ¿Con qué propósito fue derramada la sangre de Jesucristo? Para que nosotros obtuviéramos perdón de pecados. Realmente, hermano, con toda honestidad, realmente nosotros nos ponemos a pensar esas palabras, lo que Dios dice en su palabra. Dice que Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Antes de venir a Cristo, antes de venir al Señor, nosotros éramos como se le menciona, éramos como zombies. Vivíamos, hacíamos, pero realmente no teníamos vida. Y al venir a Cristo Jesús, Él nos dio su vida. Él nos dio vida. Otra de las razones por que Él murió en la cruz, dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces había un acta que estaba en nuestra contra. Dice, anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dice que la palabra que Jesús al haber su sacrificio, al derramar su sangre, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre de ellos en la cruz. Por eso más adelante el apóstol Pablo menciona, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón
de la muerte era el pecado, pero Jesús venció el pecado. En la primera carta del apóstol Pedro dice, pues ustedes saben, capítulo 1, versículos 18 y 19, pues ustedes saben que Dios pagó el rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dice que nosotros teníamos una vida vacía que nosotros habíamos heredado de nuestros antepasados. Pero ¿cómo es posible que nosotros hayamos tenido una vida vacía? Nos preguntaremos. Si muchos, no digo todos, como se dice coloquialmente, muchos nacieron en una cuna de oro. Muchos nacieron con buenos recursos. Muchos tuvieron muchas oportunidades, aunque otros no. Pero dice que Él pagó para salvarnos de la vida vacía, sin Cristo. Y esto, nuestro pastor estaba mencionando el domingo pasado, el hueco existencial, el vacío existencial, lo menciona. Ese vacío, dice, para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Ya para ir cerrando, en Apocalipsis capítulo, fíjense todo lo que lleva. Nosotros comenzamos en Génesis en el principio, y vamos a ir terminando hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 dice, y cantaban un canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dice que el Cordero es digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de abrirlo. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado y su sangre pagó el rescate para Dios de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, sino que es solamente un solo cuerpo. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Pero cuando menciona reinarán sobre la tierra, nosotros queremos eso. ¿Quién no anhela esta palabra de Dios? ¿Quién no anhela esta promesa de Dios para su vida? Donde dice, y reinarán sobre la tierra. ¡Ey, vamos a reinar sobre la tierra! Sí, sí es cierto. Pero ¿a precio de qué? ¿A precio de qué? ¿De mi conocimiento? ¿A precio de mis títulos? ¿A precio de lo que yo hago? No, a precio de la vida del Cordero de Dios, a precio de la sangre del Cordero de Dios, porque no es por nosotros, es por su gracia, por su misericordia. Más adelante en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Quiénes? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes? La iglesia de todos los tiempos. Le han vencido. ¿Por medio de quién? De la sangre del Cordero. ¿Usted se imagina una vez estar delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios? ¿El gozo?
el regocijo, la felicidad, la alegría de estar delante de su presencia, de poder contemplar su rostro, de poder alabarle, glorificarle, estar ahí en sus pies, doblar sus rodillas, como dice este canto tan hermoso, besar tus pies, Señor, adorarle día y noche. ¿Usted se imagina todo este periodo de tiempo en cual tenemos que estar, que le vamos a alabar, a glorificar, a exaltar, donde dice la Escritura que en aquel tiempo dice que ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, sino que las primeras cosas han pasado? Pero para llegar a este punto, nosotros tenemos que tener la sangre de Cristo sobre nosotros. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La única manera de que nosotros podamos estar en la gloria de Dios es a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. No hay otro camino. La sangre de Cristo. Y si tú, amigo, si tú, hermano, que me estás viendo, estás o te has apartado de la presencia de Dios, te has apartado de la comunión con Dios, este es el momento. Este es el momento que nosotros regresemos a su presencia, como al hijo pródigo, cuando gastó todos los bienes y ya no tenía nada, no le quedaba nada. En la casa de mi padre muchos bienes tiene, muchos criados tiene. Recapacitó. Es momento para que tú y yo, hermano, recapacitemos realmente qué estamos haciendo con nuestra vida. Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio bienes. Dios nos ha provisto de tantas cosas, que esas cosas que Él nos ha provisto, nosotros las malgastamos. ¿Sabes qué es otra de las cosas que Dios nos provee y nos ha provisto? El tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha provisto? Con los dones, con los talentos, con todas aquellas cosas que Dios nos ha provisto. ¿Cómo lo hacemos nosotros administrado? Muchas veces nosotros la malgastamos. No la administramos realmente como deberíamos. Pero sin embargo, Dios hoy, a través de su palabra, nos habla. ¿Qué estás haciendo con todo lo que yo te he provisto? Yo te proveí de la sangre del Cordero, mi Hijo Jesucristo, mi único Hijo. Yo te he provisto del perdón, de la gracia, de la misericordia, de mi favor, del tiempo. ¿Qué estás haciendo con todas estas cosas? ¿Acaso las estás desperdiciando? Toma conciencia. Tomemos conciencia. Dice la Escritura que nada de lo que Él nos dice, nada de lo que Él ha hecho es vano. Acuérdate que hay un libro, el libro de las memorias. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Lo que Él nos ha dado. Es tiempo de que nosotros reflexionemos. Señor, todo lo que tú me has dado, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, Señor, yo he hecho caso omiso. ¿Sabes qué? He menospreciado esta sangre. ¿Sabes por qué la sangre en Éxodo se ponía en los dinteles y en el poste de la puerta y no debajo de la puerta? Para que la sangre no fuera pisoteada. ¿Sabes qué hacemos tú y yo, hermano, muchas veces? Con todo respeto, pisoteamos la sangre del Cordero, menospreciamos su sacrificio. Es momento de que tú y yo tomemos conciencia. Dice el Señor en su palabra: vengan, venid y pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueren como el carmesí, como la blanca lana, vendrán a ser. Y si fueren rojos, como el carmesí, como la blanca nieve.
¿Y sabes por qué? Solo eso es a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tiempo y es momento de que nosotros tomemos conciencia y tomemos la certeza y la seguridad de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mira, Dios no habla solamente por hablar. Dios siempre adelanta las cosas. ¿Sabes por qué? Dice la Escritura que Él no hace nada sin antes revelárselo a sus profetas, a sus siervos los profetas. Y muchas veces Dios a través de su palabra nos habla, preveyéndonos. Porque posiblemente tú dices, es que eso no es para mí, yo soy muy joven, eso no es para mí, eso es para gente que no tiene nada que hacer, gente ociosa. No, la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Y de ahí la determinación de cada uno de nosotros, que si ponemos atención o no a su palabra. Vendrá un tiempo, hermano, hermana, que su palabra no querrá ser escuchada. Querrán oír, tendrán comezón de oír, dice la Escritura. Pero la palabra de Dios dice, no es que se quite, escaseará. Así es que vamos a orar, hermano. En el nombre de Jesús yo te invito a que realmente tomemos conciencia de lo que es la sangre de Jesucristo, que a través de ella nosotros hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice su palabra también, sin mí nada podéis hacer. Por mucho que tú te esfuerces, por mucho que tú le eches ganas en lo que tú estás haciendo, que no está mal, pero también necesitas tener comunión con tu Creador. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para poder tener comunión con Él. Tener la libertad, realmente la libertad de poder glorificarle, de poder exaltarle, de poder bendecirle. ¿Te puedes imaginar la grandeza, el gozo, la felicidad, la alegría, que no solamente estando en la gloria eterna, en este tiempo, en este momento que estamos tú y yo aquí delante de su presencia, la libertad de poder decir, Señor, te glorifico, decir, Señor, te exalto, te glorifico por todo lo que tú hiciste, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú harás en mi vida, porque grandes cosas tú tienes para mi vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que vienen en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, a pesar de todas esas cosas, poder decir, Señor, aquí estoy dándote gloria, poder decirte, bendigo tu santo nombre, glorifico tu nombre, Señor, porque tú, a través de ti, por medio de ti, Señor, yo soy salvo, a través de tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, es que tengo la libertad de alabarte, de glorificarte, de poder tener una verdadera relación contigo, mi Señor. Gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Dios Todopoderoso. Gloria a tu nombre, porque solamente es por ti, Señor. Por ti es que estamos aquí. Por ti es que tenemos la libertad de glorificarte, de exaltarte, de decirte gracias. Gracias por este sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste en favor de nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y todo lo que tú dices, Señor, es en prevención de nosotros. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Amén.